clase para poderla colocar disponible para todos en el EVA. En este momento ya comenzó la grabación. Entonces, bueno, primero habíamos dejado unos ejercicios para hacerle unas modificaciones y que ustedes trajeran hoy la solución. Y después, antes de comenzar con los ejercicios de hoy propiamente, vamos a trabajar con, o sea, vamos a definir y hablar un poco sobre lo que van a ser, digamos, las siguientes semanas. Entonces, bueno, ese es como el orden en que vamos a ir viendo las distintas cosas. Vamos a comenzar entonces por los ejercicios pendientes, los que se quedaron para que ustedes hicieran el fin de semana. Aquí tenemos dos líderes del grupo, Oriana y Luis Gerardo. Vamos entonces a escoger uno de cada uno para, de cada uno de ustedes designe un compañero para que muestre lo que hizo el fin de semana. Comencemos por las damas. Entonces, Oriana, ¿quién de tu grupo va a presentar lo que se hizo? ¿Me escucha, Oriana? Disculpe, profe, está hablando del ejercicio que ya presentamos en la clase pasada. Sí, habíamos dejado propuesto. Sí, la semana. Sí, trabajar los ejercicios, hacerle unos cambios, ¿cierto? Dígame si me equivoco. Profe, no lo escucho bien. Se lo escucha entrecortado, profe. Se está yendo la conexión. Tratar de hacerlo en voz lo más alta posible. ¿Ok? Repito, Profe, repita sí, que no se le escucha. sí, es que tuve un problema de conexión cuando activé el parlante, ya lo apagué. Les estaba diciendo que por favor entonces cuando hablen traten de hacerlo con la voz más alta posible. Nosotros habíamos hecho unos ejercicios con bucles while, ¿cierto? Y habíamos subido en la clase anterior, habíamos subido los ejercicios, aquí está, los del día 2 de octubre, fue la última clase de 5 días, donde habíamos dejado que los dos ejercicios anteriores se debían hacer utilizando un bucle for y hacer un comentario de cuál les había sido más fácil, es decir, utilizando el bucle while como lo hicimos en clase o haciéndolo con bucle for como les indicamos que lo hicieran en sus casos. Entonces, bueno, la pregunta es, eso lo estaba haciendo Oriana porque en definitiva tenemos dos grupos aquí que creamos también un poco para que se colaboren en los trabajos. Pero, Oriana, me estabas diciendo algo. Ahí perdí la señal. Sí, profe, es que yo la verdad no había visto esa última parte en lo que estaba en EVA. Sin embargo, o sea, yo no lo hice con el Booker for. No sé si alguien de mi grupo lo habrá hecho, porque tampoco vi que nadie hablara por el grupo de WhatsApp preguntando por eso.
Bueno, veamos entonces los que son del grupo 1, de los que están aquí. Aquí está Rafael. Aquí está, bueno, Elmi no te Javi. tengo en ningún grupo. En el primer día, tú estabas trabajando con quién, cuando hicimos el primer trabajo. Tú no estabas, el día que trabajamos por grupos acá. ¿Me está preguntando a mi profe o...? Sí, Esmi no estaba en ningún grupo, él no estaba ese día. no estaba. ¿El grupo tuyo cuántas personas tiene, Gabriela? Estoy contando Somos 6 1, 2, personas. 3. Entonces, Fue el viernes pasado y el viernes pasado no pude entrar a la clase por el problema que le comenté. bueno, entonces tú vas a ser parte del grupo 2. El grupo 2 tenemos un líder que es Luis Fernando. ¿Ok? Fernando Listo. Muñoz. Entonces, cuando se hagan trabajos por grupo, pues ustedes se ponen de acuerdo. Yo creo que se crearon 2 grupos de WhatsApp con los miembros del grupo para que ustedes pudieran compartir ideas, repartirse el trabajo, hacer consultas. El líder del grupo 1 es Juliana y ella ya tiene sus 5 compañeros y bueno, ahora ya tenemos el otro grupo ya completo también. Entonces, bueno. ¿Quién se brinda entonces voluntariamente, ya que no utilizaron la mecánica de los grupos para trabajar el fin de semana? Un compañero voluntario, si no, tendré que designar a alguien para el primer ejemplo, o sea, para hacer la conversión del primer ejercicio, en este caso, de bucle while a bucle for. Para trabajar un poco más cómodo, yo voy a copiar todo esto acá en el blog de notas y poder trabajar. Esto era lo que habíamos dejado, el último punto. Profe, ¿usted dice de los trabajos que fue en grupo o de la tarea que usted dejó en pareja? No. Mira, en la clase pasada nosotros hicimos 2 ejercicios. Esto que dicen aquí, ejercicio del... perdón, yo no estoy compartiendo la pantalla todavía, perdón. Déjenme comparto para que vean de qué estoy hablando. En la clase pasada, nosotros habíamos estado trabajando con el bucle while y habíamos utilizado fundamentalmente estos 2 ejercicios para hacerlos con bucle while. ¿Te recuerdas? Uno que era del gobierno chino buscando las palabras explosivo, bomba, atentado, ¿sí? Y el otro que leía una serie de números enteros, iba sumando los mayores de 50 y los menores de 50 y después la suma total, ¿ok? Esos 2 ejercicios los desarrollamos en la clase, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, pero recuerde que nosotros presentamos ese trabajo. Exacto, yo lo sé. Pero miren las 2 últimas líneas que se quedaron, que lo colocamos ahí también. Los 2 ejercicios anteriores, lo que ya hicimos en la clase, hacerlos nuevamente en su casa, utilizando bucle for. Y que ustedes comentaran cuál de las 2 variantes les fue más fácil, si hacerlo con bucle for o hacerlo con bucle while. Ese fue lo que dejamos pendiente para que ustedes tuvieran una oportunidad de practicar y hacer cosas nuevas en la casa. Recuerdo que, como siempre, insistí en los compañeros que no han hecho participación o que, digamos, que tienen una nota más baja. ¿Ok? Pero por lo que estoy viendo, como que esa parte o no quedó clara o no la revisaron. Entonces, ¿quién se brinda para hacer el cambio de, digamos, el primer ejercicio que está aquí, que ya ustedes lo tienen hecho, o el segundo, pasarlo de la forma en que está hecho en bucle while a bucle for? Ustedes en el WhatsApp, déjenme revisar si no estoy en un error. Ustedes en el WhatsApp
Creo que alguien había compartido, Oriana había compartido este, este ejercicio. Vamos a descargarlo. Bueno, voy a ver si se logra ver bien aquí. Digamos que este era el ejercicio que había compartido, el primer ejercicio que Oriana nos compartió. En este caso era para darle solución a el problema de las alertas. Entonces ven acá que este programa está hecho con bucles while. ¿Bien? Es decir, hay un while de una variable, en este caso booleana, que mientras no se cumpla la condición de que aparezca una de estas palabras, pues el bucle se va a estar repitiendo. La idea era, en los dos ejercicios, este es el primero, la idea era en los dos ejercicios pasar esto a bucle for. Primero, para que miraran de qué forma se puede hacer. Y segundo, para que dijeran al final cuál de las dos formas era más fácil, más cómodo. Para ese ejercicio en particular. ¿Ok? Entonces, ¿quién me responde? ¿O quién se anima a hacerlo acá en presencia de los demás compañeros? ¿Quién está escribiendo acá? Profe, ya mandé la solicitud de qué. Mateo, no tengo nada pendiente. Vuelve a enviar, por favor, para estar atento. Bien. Y no tengo nadie pendiente. Déjame responderle un momentico a Mateo que dice que no puede entrar. No tengo a nadie pendiente acá. Mateo, ¿de qué grupo es, por favor? El grupo 1. Oriana, ¿te puedes poner en contacto con Mateo, segundo interno ahí, a ver qué es lo que le está pasando? Porque me dice que no se ha podido conectar. Pero yo no tengo nadie pendiente. Ok, profe, un momento. Bueno, por aquí por el grupo 2, Luis planteó que sí, que ya lo había hecho. Entonces, Luis, ¿lo puedes compartir? El segundo ejercicio. Profesor, yo aquí tengo un compañero pero no sé si está conectado, él pasó que él hizo el, Bueno, entonces, tómalo tú y preséntalo, Luis Gerardo. ok, pero bueno,
Es el de José Alessandro. Él lo compartió en el grupo. Profe, sí, correcto, el de José Alessandro, ya está en el grupo. Trata de hablar más alto, Luis Gerardo, por favor, te agradezco. Sí, el de José Alessandro, profesor. Exacto, ¿lo vas a compartir tú o lo presento yo y tú lo comentas? Ajá, bueno, preséntelo usted. Ya que- Bueno, déjeme, lo voy a abrir. Bueno, vamos a ver acá. José lo que nos envía es una imagen, en este caso. Déjenme y comparto. Bueno, estoy presentando, voy a presentar, mejor dicho. Voy a presentar lo que nos acaba de enviar José Alejandro, la solución del segundo ejercicio, utilizando bucle for. ¿Ven? Bueno, aquí le declara entero las cuatro cifras y bueno, aquí hay un problema. Y ese es el problema que ustedes están presentando con el bucle for. Me tiene preocupado porque ese es el bucle más sencillo y veo que ahí siguen presentando dificultades. Leonardo, explica cuál es el problema que hay ahí. Profesor, lo que yo estoy viendo aquí por encima es que lo declaró hasta 50. ¿Está qué? Que él lo declaró hasta 50, menor que 50 y aquí no sería, Fíjate, ¿verdad? fíjate en la estructura del bucle for. Esa estructura no tiene sentido. O sea, piensa que, por ejemplo, ese bucle for primero va a ser infinito. Va a ser infinito. Sí, eso es lo que estoy viendo. Además, utiliza, para el for, utiliza la variable número. Y el número es algo que está leyendo. Entonces, ese bucle for va a funcionar ni sé cómo. O sea, esa variante no es válida. ¿Ok? Profesor, lo que pasa es que yo esos ejercicios tampoco los trabajé porque yo trabajé fue el taller ese y yo pensaba que íbamos era a socializar, era el taller. Alguien está intentando unirse. Cierre el cuadro de diálogo. ¿Cuál cuadro de diálogo? No sé si es Mateo. ¿Cuál es el apellido de Mateo? Mateo Hernández. Hola. No logro incluir a Mateo. No me sale. Yo le dije que intentara entrar con el correo institucional, porque él como que está tratando de entrar con un correo que es privado y de Sí, pronto es por que no eso. me, y es que por eso mismo parece que no me sale entonces aquí en el Meet.
Porque aquí cuando va a salir alguien me anuncia de que hay alguien tratando de ingresar, pero no tengo a nadie. O sea, no tengo a nadie aquí tratando de ingresar. Bueno, chicos, entonces me va a tocar en este caso hacer el cambio del bucle. Solamente voy a hacer la parte de programación del bucle. Bien, tomando como punto de partida, en este caso, déjame compartir nuevamente. Tomando como punto de partida lo que ya se había hecho, ¿bien? Que ya se había hecho, pues vamos a observar el cambio a bucle for. Bueno, las respuestas aquí, las respuestas originales estaban acá. Vamos a buscarlas. Este es el de Oriana y este es el de Luis Muñoz. Bueno, este es el ejercicio que Luis Muñoz Gerardo en este caso, nos había presentado la semana anterior. Yo decía, hay una serie de variables para hacer la suma, la variable para el total, una variable donde leía los números y la variable booleana para el ciclo. ¿Okay? Dentro del ciclo, él lo que hacía era leer un número, verificar si era menor que 50, lo sumaba, si era mayor que 50, hacía la suma, y si el número era 0, pues sencillamente cambiaba la variable del ciclo de verdadero a falso, ¿ve? De true a false. Y cuando ya se terminaba este segmento, digamos, quiere decir que el núcleo while ya va a tener la variable en falso y por lo tanto se va a salir. ¿Salir a qué? Salir a presentar los resultados. ¿Qué es lo que planteamos? Vamos a cambiar el bucle, en este caso, while, por un bucle for. Aquí era donde teníamos que hacer el cambio, única y exclusivamente acá. Por supuesto, pudiera traernos alguna implicación desde el punto de vista de, digamos, lo que tenemos que hacer al interior para podernos salir en algún momento. Aquí tenemos que, evidentemente, hacer una suposición. Aquí no tenemos muchas alternativas. Esa es lo que quiero que vean precisamente con la diferencia entre un for y un while. Mientras el while aquí se va a mantener mientras la condición se cumpla de que la variable sí que es verdadero. Y en el momento en que se hace falso, es en este pedacito de acá. En el bucle for, nosotros no podemos utilizar variables booleanas, ¿sí? Sino que el bucle for es una especie de conteo para realizar algo o repetir algo una cantidad de veces, ¿sí? ¿Cuál sería el cambio? Ojo, voy a trabajar sobre este mismo. Ustedes tomen nota de los cambios o le toman foto al final. Mi objetivo es cambiar este while por un for. Entonces me voy a colocar aquí donde está el while y voy a colocar, en este caso, for. Voy a utilizar una variable como se hace en Java, inter igual 1, perdón, inter igual 1. Aquí tengo que hacer una suposición, digamos. Yo tengo que decir, bueno, ¿cuántos números me pueden dar? Eso, si esto fuera un programa que estamos negociando con una empresa o con alguien, pues sencillamente lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, ¿cuántas veces usted espera que esto se repita? Entonces, bueno, vamos a suponer que le dice, no, yo puedo hacer esto 1000 veces. Bueno, listo, yo voy a exagerar todavía un poco más. Bien,
mientras y sea menor que 100.000, un valor bien alto. Yo creo que alguien que esté dando números aquí, hacerlo 100.000 veces se va a cansar de hacerlo, y sencillamente voy a ir incrementando la i de 1 en 1. ¿Ok? Voy a digitar un número igualito. Si el número es menor que 50, lo voy a sumar. Si no, lo voy a sumar en el sumador 2, es decir, aquí los menores de 50 en suma 1, los mayores de 50 en suma 2. Si el número que le dije es 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no voy a hacer la variable ciclo igual a for, sino que voy a hacer acá. A ver, este es el único punto. I igual a 1001. A 100.000, porque estoy haciendo la pregunta en el ciclo por 100.000, por lo tanto, cuando ya llegue al valor 100.000, ya el ciclo se va a dejar de hacer. Y fíjense que esta es la condición. Esta es la condición del for, que tiene que tener esa estructura, no puede tener sumas ni cosas interiormente. Hay una variable que es la que controla el bucle, ¿ve? Y se va a ir haciendo hasta 100.000 veces. ¿Cuál es el problema de este programa? Si pudiéramos decir que tiene un problema, que el día que alguien se siente aquí y lo haga 101.000 veces, el programa va a parar. Pero eso tiene solución. En vez de 100.000 le pongo 1.000.000, le pongo 10 millones y sencillamente logro casi que sea infinito el bucle. Porque no creo que nadie se vaya a poner aquí a dar 1.000.000 o 10 millones de números, ¿cierto? Pero fíjense que estamos haciendo suposiciones para que esto funcione. Es decir, esta es la forma de hacerlo, esta es la forma de resolverlo, pero no es tan natural como con el bucle while. Por eso les decía al inicio que cuando nosotros tenemos una condición o un conjunto de instrucciones, digamos que son estas de acá, que querramos que se repitan una determinada cantidad de veces, este bloque de instrucciones, entonces necesitamos el bucle for. Si yo sé que se va a hacer 10 veces, se va a hacer 100 veces, pero fíjense que en este caso hemos tenido que hacerlo un poco ficticio. Es decir, hemos tenido que dar la vuelta para que eso se repita hasta 100.000 veces. Y por supuesto que cuando llegue la condición del bucle anterior de que me dan un 0, pues entonces salgo del bucle con este valor. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sebastián, ¿se entendió? Profe, más o menos le entendí. Bueno, esa es la importancia, muchachos, de que ustedes cuando se quede algo planteado para la casa, lo traten de resolver. Recuérdense que los ejercicios que hacemos aquí en clase, precisamente la intención que tiene es abrirles a ustedes un poco variantes. Pero si yo les dejo preparado este tipo de cosas para que la hagan en la casa, tienen que dedicarle el tiempo. Si ustedes no le dedican el tiempo a la programación, realmente les va a costar trabajo pues poder programar. ¿Ok? Entonces, ese es el consejo que les estoy dando desde el primer día. Vamos a ver el ejercicio. Bueno, ya este ejercicio quedó claro. Es decir, cambiamos este while por un for de la manera que ya ustedes lo habían visto. ¿Está bien? Vamos a ver el ejercicio de Oriana. Yo creo que esto es una foto. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Digamos, dada la experiencia de lo que acabamos de hacer en el... ¿Sí? Profe, disculpe, yo mandé ahora último una foto de cómo lo hice con for. Lo hice aquí un momentico, no sé si estará bueno para ver si lo puede revisar. ¿Por dónde lo mandaste, Orianita? Por el WhatsApp, revises el último mensaje que me... ¿No quieres presentarlo tú misma para que lo explique? Sí, si quieres. Explícalo tú misma. Y así podemos comprobar cuál fue la lógica. Un momentico ahí. Esta cosa está toda enredada aquí.
Me dicen si ven. Sí, Sí, ya se ve. ya se está viendo. ¿Puedes darle un poquitico? Ahí. Esta es la versión con while. Esta es la versión con Juan, ¿cierto? Como la Sí, presentamos. Ajá. ok. Entonces, yo lo que hice fue quitar la variable booleana y pues colocarla como una variable entera, que son las veces que se va a repetir el bucle, iniciándola en 1, cada vez que sea menor que 3, por ejemplo, y aumentándola en 1. Entonces, cada vez que ocurre el ciclo, el bucle, pide el mensaje de texto, se guardan las palabras, o las palabras en este caso serían cambiarle aquí por palabras. Si las palabras son alguna de estas, entonces se da el mensaje de alerta y se le da el valor ahí de 3 para que se salga del ciclo y pues salga del programa. Si no es ninguna de estas palabras, pues entonces se le da el valor ahí de 1 para que vuelva acá otra vez 1 y se siga repitiendo. Bueno, fíjense que esa es una lógica muy interesante que incluso se hubiera podido aplicar en el otro caso también, en el que yo les acabo de hacer ejemplo. Miren que a ustedes mismos se les ocurren soluciones diferentes a las que uno, digamos, que ya tiene años trabajando en programación, se les puede ocurrir. Ella hubiera podido hacer perfectamente aquí lo mismo que hice yo, hacer esto 1.000.000 de veces. ¿Qué fue lo que hizo realmente? Lo que hizo fue, al contrario, volver hacia atrás la variable y miren qué interesante. Es decir, a mí no se me ocurrió hacerlo de esta manera. Ella está diciendo, repíteme el ciclo mientras la i sea menor que 3. ¿Ve? La primera vez se hace, si se encuentra la palabra, por supuesto, ella coloca la i en 3 para salirse del bucle, pero de lo contrario, es decir, si no era ninguna de esas palabras, ella coloca nuevamente la i en 1. Es decir, que siempre la i va a estar en 1 cada vez que entra al bucle. Por lo tanto, el bucle nunca se va a cumplir la condición de menor que 3 hasta este punto de acá. Es decir, hasta el punto de que haya dado los 3 mensajes de alerta, entonces coloca la i en 3. Es una forma mucho más óptima, digamos, incluso que la que yo les presenté anteriormente. Ahora la pregunta es, Oriana, ¿cuál de las dos formas te parece más natural para resolver el problema? Oriana. Pues esta la hice más rápido con el for que la otra, pero creo que es porque la hice yo sola. Pero ¿no te resulta más intuitivo utilizar el while cuando hay una condición que no sabes cuándo va a terminar? Exacto, es más intuitivo, es mucho más ideal hacerlo con el while. Exacto. Bueno, aquí nosotros, gracias Oriana, muy amable. Muchachos, miren esto. No sé si Oriana, ¿ya tú lo compartiste en el grupo de WhatsApp? Sí, pero Bueno, esto que planteó Sebastián aquí está, al principio hasta se me fue la idea, o sea, no había entendido qué era lo que quería decir, después ya me di cuenta, está muy bien. Esta parte que acaba de hacer Oriana, y bueno, el anterior que espero que hayan tomado nota, porque ese no lo guardé modificado. En este caso es importante que, bueno, aquí estaba, pero bueno, esta es la versión original, sin cambios. Una de las cuestiones que nosotros queremos, digamos, que ustedes queden claros al hacer estas comparaciones, es que vean que lo mismo que se puede hacer con un while se puede hacer con un for, y viceversa. Es decir, yo puedo utilizar el bucle, es más, si yo me quiero acostumbrar a un solo tipo de bucle, lo puedo hacer. No es lo más ideal, porque ya ustedes han visto que cuando necesito hacer algo una cantidad de veces determinada, es mucho más sencillo, mucho más lógico, más intuitivo, como le preguntaba Oriana, digamos, hacerlo con bucle for. Pero cuando tenemos condiciones que se pueden estar cumpliendo durante un tiempo y después dejar de cumplirse, pues sencillamente es preferible utilizar el bucle while. ¿Ok? Esa, digamos, era como la conclusión que quería que ustedes trajeran
haciendo estos ejercicios en su casa y al mismo tiempo que practicar. Bueno, entonces quiero hablar un poquito, todavía no de la clase de hoy. Acuérdense que hay una tarea, no sé hasta cuándo estaba, si era hasta hoy, no me recuerdo. Hasta hoy, a las 10. O sea que ya cerró. No, ya Ya. hasta las 10. Ok, listo. Nosotros tenemos en este caso, me busco acá y déjenme compartir. Bueno, nosotros tenemos acá en la clase, en el EVA, perdón, tenemos esta semana para todo lo que es el bucle while, digamos, ejercicios. Después que dimos la primera clase, pues hemos estado trabajando con bucle while y todavía vamos a seguir trabajando en esto hoy a partir de unos ejercicios. Estamos en la semana del 5 al 11, perdón. Y la idea es que precisamente hoy toquemos el punto de los menús recursivos. Es decir, que hay unos ejercicios que vamos a colocar acá, que sencillamente van a trabajar el tema de la recursividad. En la tarea que ustedes hicieron, en este caso por pareja, precisamente lo que queríamos era que ustedes tomaran el menú de la suma, resta, multiplicación y división y le colocaran una opción de salir. Bueno, ya yo ahorita me colocaré mañana, fin de semana, a revisar lo que hicieron y a irles haciendo en este caso los señalamientos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a seguir presentando este tipo de menú recursivo. ¿Por qué son importantes el tema? ¿Por qué es importante el tema de la recursividad? Es decir, de algo que se quede en un bucle hasta que, digamos, se decida terminar o se termine bajo alguna condición. Pues precisamente porque hay muchos ejemplos, hay muchas cosas que se hacen en programación que dependen precisamente de la utilización de bucle y que le proporcionan, digamos, la parte recursiva a los trabajos que hacemos. Esto es, digamos, el punto final digamos, el aprendizaje de cosas nuevas. La semana que viene nosotros la vamos a emplear en hablar un poco de esto. Lo estoy señalando porque a ustedes todavía no les sale. Es decir, vamos a empezar a ver qué es lo que tienen que hacer ustedes en este caso para irse preparando a la parte final del curso. Es decir, en la parte final del curso se supone que ustedes de manera autónoma, y esto sí quiero que quede claro, ustedes de manera autónoma pues sean capaces de tomar uno de los compiladores, en este caso de Java, y empezar a trabajar los ejercicios de manera independiente. Ya en esta parte, cuando comencemos esta parte, ya esto va a ser, digamos, a nivel de una presentación, a nivel de cómo utilizar algunos elementos, pero básicamente aquí se van a abrir dos alternativas. ¿Ven? Quiero que por favor los que tengan cámara en este momento y estén en condiciones la activen porque quiero que este punto quede claro para todos y necesito saber que todos me están entendiendo y atendiendo. Así que por favor vamos a activar las cámaras de todos los compañeros.
¿Sí se escucha? Nadie ha reaccionado. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Rafael, Oriana, Gerardo. Sebastián Profe, yo Artema, tengo no. computador de escritorio, yo no tengo portátil, así que no Sí, tengo profe, yo para también conectar. estoy igual que Diana. Yo no tengo la cámara, ya será para el próximo mes que la consiga. Bueno, déjenme abiertos los micrófonos. Los que no tienen cámara, por favor, dejen abiertos los micrófonos. Los que tienen cámara, como Sebastián, por favor, les agradezco que la activen. Okay. Y vayan pensando los compañeros que para algunas cosas que ya van a empezar a hacer un poco al cierre de este semestre, ya en el semestre próximo, si seguimos trabajando así, es importante que tengan al menos una webcam, aunque sea computador de escritorio. Emi, tú estás en el celular, ¿no puedes activar la cámara? Y profe, ya la activo. Y Sebastián, dándole la aplicación. Sebastián la quitó para peinarse. ¿Qué? Ok. José David, no tienes cámara. Dígame, profe. Estoy No, usando datos para no. Ah, ok, listo, no, tranquilo. Gisela, cámara. Profesor, mi cámara se ve, profesor. ¿Quién preguntó? Luis Muñoz. Nada. Reinaldo, no te veo. O sea, yo estoy viendo la misma foto. Gisela. Gisela León. No tengo cámara, profe. Ok, dejen abierto el micrófono. Ok. Kevin. Kevin. Cierro la cámara, profe. La tengo, pero No, no sé si se llama muy Sí, bien. sí. Si quieres, ciérrala porque hasta ahora eres el único. Entonces, deja abierto el micrófono. Emi, abre el micrófono, por favor. Kevin. Micrófono. Kevin. Profesor, tengo cámara, pero no sé si se vea muy bien. Bueno, ponla mientras para que le hagan compañía de Sebastián la tenía activada. Emi. Ahí, ok, así está bien, Kevin. Emi hace con todo. Sebastián, si quieres entonces únete a los tres compañeros para que sean tres camarógrafos. Voy a Perfecto. poner la cámara mía, profesor. ¿Eh? Bueno, mira, muchachos. Kevin, te volviste a desconectar, qué malo. Miren, nosotros tenemos ahora, a partir de el segundo corte, el segundo parcial, una tercera etapa del curso que a mí me gusta desarrollarla ya llevando a la práctica real todos los ejercicios que hemos trabajado durante la primera fase y al mismo tiempo es una fase en la cual introducimos algunos elementos, digamos, ya más propios de lenguaje Java que, digamos, el código normal que utilizamos. Kevin, ¿me está oyendo? Sí, profesor. Ok, pero no te veo, ¿qué pasó? Entonces, mire, ¿cuál es la idea en esta fase? No importa la cara de sueño, sabemos que anoche te acostaste de madrugada. En este momento, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que ustedes puedan no solo analizar o correr en seco los programas como hemos venido haciendo hasta ahora, sino que ustedes mismos puedan irle hallando la forma de probar lo que estamos haciendo. Esto no está en el sitio. De antemano se lo digo, no lo busquen en el sitio, yo lo tengo a lo mejor escrito por ahí, pero escondido, porque realmente en los contenidos de este primer semestre para ustedes, todos los contenidos son básicamente trabajo con pseudocódigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esto que vamos a tratar de hacer es un extra en el cual ustedes van a tener que poner de su parte. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que ustedes tienen que poner de su parte? Yo voy apenas a hacer en la primera clase después del parcial, yo apenas voy a hacer un ejercicio de cómo se utiliza
la herramienta que les voy a proponer para trabajar en Java y que se denomina JCreator. ¿Ve? JCreator es un programa de libre descarga. Ya después sí hay que tratar de buscar, digamos, alguna clave para trabajarla. Pero es una herramienta que se puede descargar libremente. JCreator trabaja con el formato de programación orientado a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes pasen segundo semestre, que van con el profesor Cristo, que tienen que trabajar los conceptos de salud, tienen que trabajar los conceptos de vectores, matrices, en este caso, van a pasar a un tercer semestre donde lo primero que se van a tropezar es programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué pasa? Que para los que llegan ahí en cero, ese encuentro con una programación directa, empezar a chocar sin haber pasado nunca por ahí, pues resulta bastante compleja. Creo que hasta ahora la profesora que normalmente maneja ese grupo es la profesora Diana, y una de las características que siempre me ha comentado es que le llegan muchos estudiantes que tiene que prácticamente enseñarles a programar a partir de ese momento. Y por lo menos conmigo yo he tratado de evitarle ese problema a la profe Diana. Porque adicionalmente a eso ustedes ahí se van a tropezar. Compañeros de ustedes ya se van a unir grupo, tal vez se van a unir o se han quedado de grupos anteriores, donde, digamos, el pseudocódigo que han visto lo han visto en español. Entonces cuando usted le habla de bucles while, él en su mente lo que tiene es un bucle mientras, y entonces ahí empiezan a ver algunas discordancias. E incluso algunos profesores utilizan también ese pseudocódigo en español. Mientras ya ustedes están programando, digamos, con Diana Suárez en Java, directo, y todo en inglés, pues algunos profesores pues todavía tienen, digamos, el aquello de utilizar un pseudocódigo en español. Es decir que yo lo que quiero es tratar de que ese trauma de segundo o tercer semestre sea lo menor posible. En la medida que ustedes se logren acostumbrar a programar y probar en un compilador, en este caso, en un software como es el JCreator, ya les va a ser mucho más fácil cuando sigan avanzando y van a aprender mucho más rápidamente. ¿Ve? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo, o sea, fuera de darle las indicaciones y después, por supuesto, revisar conjuntamente lo que se haga acá en clase, yo no puedo enseñarles algo que ustedes van a ver en tercer semestre con la profesora Diana, que es el trabajo ya de programación orientada a objetos utilizando Java. Nosotros vamos a utilizar el Java, pero sin meternos en la parte de programación orientada a objetos. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Diana. Profe, ¿cómo es la programación orientada a objetos? Bueno, la programación orientada a objetos tiene muchas cosas, digamos, formales. O sea, la programación orientada a objetos se entiende que no es como esta que nosotros estamos viendo, que es una programación estructurada, donde tú vas haciendo los algoritmos paso a paso. En el caso de la programación orientada a objetos aparecen conceptos de métodos, conceptos de clase, o sea, hay una serie de conceptos que no es que sean sumamente complejos, pero que al momento de llevarlos a la programación, pues sí te exigen, digamos, que cumplas con determinadas reglas. Entonces, insisto, no es una programación diferente, digamos, es el estándar básico de programación en muchos lenguajes modernos, pero nosotros no tenemos otro medio para probar, otro software, otro compilador, para probar lo que estamos haciendo que no sea utilizando el compilador de Java en este caso. Entonces, lo que les transmito es, por ejemplo, mientras que nosotros aquí ponemos out, así, sencillamente la palabra, y decimos que lo que sale al lado es un mensaje, pues cuando ustedes comiencen a utilizar el out en Java, como es programación orientada a objetos, precisamente, lo que sale es un system.out, y toda una serie de parámetros. Mientras que aquí nosotros abrimos nuestro programa con una llavecita, pues allá hay que preparar una clase, que es la clase donde se escribe el programa.
La facilidad que ustedes van a encontrar es que cuando comienzan los primeros pasos en una Creator, pues ya él les dice, cuando usted quiera hacer esto, y hay miles de tutoriales también, cuando usted quiera hacer un programa, haga esto, sigue estos pasos de file, new, y su programa lo escribe aquí. Y aparece un comentario que es donde usted va a incorporar su programa. ¿Sí? ¿Por qué me estoy anticipando a esto? Que supuestamente todavía nos quedarían como 2 o 3 semanas contando la semana de parcial. Porque yo quisiera que ustedes incluso adelantaran ese proceso, pero me gustaría saber quiénes tienen dificultades porque no tengan, digamos, computador. Yo sé que en otros casos hay compañeros que trabajan desde su celular porque no tienen otra cosa, y para hacer esto que les estoy pidiendo, ustedes deben contar con un computador. Entonces, la pregunta ahora es, ¿alguien tiene un computador para trabajar? ¿Cómo, profesor? Profe, repita la pregunta, por favor. Que si alguien no tiene computador donde trabajar. Es lo mismo que sea portátil o que sea lo que sea, pero que tenga un computador. ¿Tiene? ¿Gisela? Yo, ¿Tienes computador? sí. Mateo, ¿tienes computador? Tengo portátil. Ok. Ahora, supongo que todos tienen computador, entonces no hay nadie que haya dicho que no. ¿Estoy? Ya te doy miedo. Se me quedó pegado, no se le escucha. A ver, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, si asumimos que todos tienen computadores, más sencillo. Porque los ejercicios que vamos a proponer entonces en ese tercer corte, pues ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo todo directamente en Java y no en pseudocódigo. Estas son las ventajas a veces de tener grupos así pequeños que pueden, digamos, es más probable que todos tengan los elementos para trabajar. Luis Gerardo, ¿está claro? Yo a ti te he visto, a veces me dices que tienes que utilizar celular. ¿Tienes computador? Sí, sí, profesor, tengo el computador. Aquella vez que daba el teléfono era porque estaba aquí en el local. Habla más alto, habla más alto. Sí, tengo computador, lo que pasa que aquella vez que estaba en el local y no podía estar en el computador. Ok, listo. Eso es una situación especial. Entonces, bueno, si todos tenemos acceso a computador, la tarea que les dejo hoy es la siguiente. O sea, antes de seguir, por supuesto. En internet, el JCreator. Sebastián, tu micrófono está sonando demasiado, no sé si estás en un ventilador o algo, pero no estás dejando... Profe, que apaguen los micrófonos mejor. Sí, ya pueden apagar el micrófono. Era que quería que si alguien tuviera que hablar no tiene que estar esperando. Ya puedes cerrar los micrófonos. Bueno, miren, ahí les puse en el chat. El software se llama JCreator. Para instalarlo, van a necesitar también instalar una versión de lo que es el JDK. El JDK es el Java Developer Kit, en este caso. Es decir, ustedes van a descargar el JCreator y deben tener instalado una versión correspondiente de JDK. ¿Okay? Eso para que lo puedan ir haciendo lentamente. Esto no es ni para mañana, ni para la clase del viernes, ni siquiera para la próxima semana. Esto es para que ya les vaya entrando la curiosidad y empiecen a cacharrearlo lo antes posible. Con esos dos elementos ya instalados, ya ustedes pueden comenzar, digamos, con los programitas sencillos que veíamos al inicio. En este caso, el Hola Mundo, que incluso ya vienen como algunos ejemplos ya directamente cuando usted descarga y hace la instalación. Ya hay algunos de esos programas que vienen ya diseñados, es decir, que usted sencillamente lo corre, lo mira cómo ejecuta, para que se vayan acostumbrando al manejo de la aplicación. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que yo quería ver hoy con ustedes fuera de cámara, fuera de clase,
y es que ya vayan tratando de hacer esto. Es por el bien de ustedes, es por el bien de ustedes. Insisto, yo no les voy a dar aquí clase de programación orientada a objetos, no puedo y tampoco me lo permiten. En este caso, sencillamente, cuando ya comencemos a trabajar con esas herramientas, lo que vamos a buscar es que colectivamente, ya sea por los grupos o acá en la clase, pues podamos resolver, digamos, los inconvenientes que a todos se les va a presentar. Inconvenientes que se les va a presentar a veces que hoy yo no le doy mucha importancia y ustedes lo han visto en las evaluaciones. Por ejemplo, que le faltó un punto y coma. Ese inconveniente que aquí no parece ser nada, cuando ustedes estén programando, ustedes van a ver que le trae un listado de errores increíble. Cuando usted sencillamente pone el punto y coma que le falta, desaparecen todos. ¿Por qué? Porque es que el compilador, en cuanto deja de encontrar algo, pues él se pierde. A partir de ahí empieza a detectar errores que en la realidad no lo son. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de trabajo que yo quiero que ustedes vayan haciendo en este tiempo, cosa de que cuando pasemos el segundo parcial, ya yo voy a estar plenamente convencido de que ustedes son capaces de cacharrear y mostrar en pantalla la forma en que están trabajando en algunos casos. ¿Ok? Ahí sí vamos a utilizar bastante, un poquito más, el trabajo en grupo para algunos ejercicios, digamos, ya tal vez un poquitito más complejo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Dime, Rafa. Que no quedó claro todo. Ok. Profe, una pregunta. A mí me dijeron que JavaScript creo que también se puede utilizar para programación básica, así con Java. ¿JavaScript? No. No, NetBeans. Ese, ahorita lo dije bien. No, NetBeans, se lo voy a escribir. Yo no soy partidario, ahí está, NetBeans. Hay muchos compañeros que lo utilizan, a algunos les resulta más fácil. El problema que tiene NetBeans es que es muy cargado. Es decir, lo que usted en JCreator programa y le sale en 5 segundos en la pantalla, en NetBeans es bastante lento, requiere bastante recurso y es bastante demorado. Yo, en particular, lo he usado muy poco. A pesar de que las diferencias entre el uno y el otro no son muchas, lo utilizo muy poco. ¿Por qué? Porque carga demasiado el computador. Entonces, si tú no tienes un computador muy bueno, con bastante memoria, muy rápido, entonces cuando te colocas a utilizar NetBeans, empiezas a tener problemas. Y la otra razón que la vi en su momento con la ingeniera Diana, es que ella en sus clases utiliza JCreator. A veces utiliza NetBeans cuando algún estudiante pues muestra algo, digamos, en ese tipo de aplicación. ¿Ok? Ok, listo, profesor. De todas formas, ahí ustedes tienen abierta la puerta. Yo no les voy a decir no lo hagan. Si usted descarga el JCreator y quiere ver cuál es la diferencia con NetBeans y probarlo por usted mismo, yo no tengo nada en contra de eso. Es más, si Oriana, cuando ya comencemos esta parte, me dice, no, profe, a mí me gustó más el NetBeans y le estoy trabajando bien con NetBeans porque mi equipo tiene memoria suficiente, es un equipo moderno, tengo un buen procesador, me trabaja rápido. Bueno, perfecto, Oriana mostrará los ejercicios en NetBeans. No hay nada en contra de eso. Es una segunda variante, pudiéramos decir. Lo que no es la variante que yo les propongo como primera opción. ¿Ok? Profe, ¿no hay un programa que sea exclusivo para un lenguaje? Con ese se puede manejar varios lenguajes. ¿O solo Java? No, este solo es Java. Por ahí anda un emulador, que es como se llama ese tipo de programa. Los emuladores son programas que te hacen el papel de el compilador de un lenguaje determinado. Por ahí incluso hay uno para estos lenguajes en español que se utilizan en algunas clases, pero yo ni siquiera me he tomado el trabajo de descargarlo. No, o sea, le voy a ser sincero, yo nunca lo he utilizado. Por aquí me dice Javier que ya descargó JCreator. Bueno, felicitaciones. Ya Javier comenzó a entrar en la nueva etapa. ¿Ok? Gisela,
¿Tienes alguna duda de lo que hemos planteado? ¿Estás claro en todo? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a, digamos, los temas que teníamos planteados a partir de ahora. Voy a volver a compartir. Nos regresamos al curso en EVA. En este, bueno, aquí le fui adelantando. Aquí, por supuesto, yo les voy a colocar algunos tutoriales para los que quieran, pero ustedes son libres de buscar los tutoriales que ustedes deseen. Entonces, una de las cosas que les comentaba ahorita en esta fase es la parte de recursividad, es decir, hacer programas que sean recursivos. La recursividad solamente se logra cuando usted está utilizando bucles, en este caso. Lo mismo bucle for que bucle while. ¿Ven? ¿Cuál se usa para cada uno? Ya eso es una decisión del programa y de las cosas que ustedes acabamos de ver hace un momento. Entonces aquí tenemos unos ejercicios para la clase de hoy. Están acá en... déjenme quitar esto que tengo aquí abajo. Aquí están los ejercicios para la clase de hoy. Déjenme lo paso al blog de notas. Profe, disculpe, habla Luis Muñoz. Por aquí. Porfa, habla muy fuerte. Lo que pasa es que por aquí José Alessandro me informó de que no puede asistir a la clase porque no tiene internet. Ok, listo. Ya yo se lo coloco aquí. ¿Cuál es el apellido de José Alessandro González? Listo. Iván no ha venido, ¿verdad? Es lo único que me falta de los que asisten habitualmente. Bueno, miren, esto es lo que ustedes se encuentran acá en el aula, en la etiqueta acá que dice ejercicio clase del 7 de octubre. ¿Ven? Esto es lo que tienen ustedes ahí disponible en este momento. Recuerdo que nosotros, bueno, ya yo asumo en este caso que todos trabajaron haciendo el menú recursivo de la suma, resta, multiplicación y división, que digamos el ejemplo clásico de una calculadora. Y aquí lo que vamos a hacer es sencillamente seguir trabajando sobre ese tema. Hoy, con estos ejercicios que están aquí, y digamos la próxima semana, ustedes no lo tienen todavía destapado, pues vamos a ver un ejercicio que aquí aparece como semáforo y lo que es la serie Fibonacci, que son ejercicios, digamos, donde se utilizan algunas cosas matemáticas recursivas, e incluso acá vamos a ver también el tema de hacer un programa recursivo para calcular el factorial. ¿Bien? Son ejercicios donde la recursividad es el tema básico. Y la recursividad, en lo que les queda a ustedes en la vida de ingenieros de sistema, pues va a ser una constante, donde quiera que se mueva. Entonces vamos a ver cuáles son estos ejercicios de hoy. Vamos a analizar los primeros igual que siempre. Y vamos después a ver precisamente cuál es el cambio cuando nosotros comenzamos a usar la recursividad. ¿Vale? Aquí hay dos ejercicios muy sencillos al inicio. Bueno, utilizando el pseudocódigo, o sea, lo estoy reforzando aquí para que todavía no nos vamos a lanzar en Java. ¿Bien? Utilice el pseudocódigo para sumar los primeros 100 números naturales, comenzando por el valor 1. ¿Bien? Y muestra el resultado. Es un ejercicio que este es por tiempo. Esto es como la contrarreloj en las carreras estas de ciclismo. El primero que lo termine es el primero que le voy a dar la oportunidad de hacerlo y es el primero que va a tener su participación el día de hoy. No participa Rafael, porque Rafael en este caso, bueno, participa si nadie más lo hace. Pero ya Rafael tiene su participación y Oriana tiene su participación hasta el momento. Entonces, es una contrarreloj para todos los demás que estén presentes. Es decir, sumar los primeros 100 números naturales empezando por el 1 y mostrar el resultado. Un ejercicio muy sencillo. Segundo, modifique el código anterior para
sumar los números pares menores que 200. Otro ejercicio contrarreloj muy fácil. ¿Ok? Muy fácil, muy sencillo. Ya en el tercero nos metemos ya ahora sí con el tema de los bucles y la recursividad en este caso, y es hacer un programa que tenga tres opciones. Una, sumar desde 1 hasta n. Compartiendo pantalla. ¿Perdón? Me pregunto que si está compartiendo pantalla. Creo que sí, ¿no? No lo sé, a mi pantalla no me sale. Creo que porque pongo. Espérense a ver si no lo estoy haciendo. Tenía Sí, fijado, pero sí, estoy compartiendo, aquí me sale. Aquí me sale. Profesor, yo no veo que comparta pantalla. Te sí, disculpo. profe, sí sale, solamente que tenía fijado lo que es su cámara, por eso nada más me salía usted hablando. Ok, aquí cuando a mí me sale esto así de esta forma y me sale el cartel dejar de presentar, quiere decir que estoy en modo de presentación. Ok, entonces voy a volver al archivo. De todas formas, el archivo que está en el curso, repito, y que dice ejercicios clase del 7 de octubre. Ustedes lo pueden abrir y me pueden ir siguiendo en el caso que tengan dificultad con la conexión. ¿Ok? Yo lo único que hice fue pasarlo aquí al blog de notas para que sea más fácil. ¿Ahí? ¿Ya lo están viendo? ¿El resto lo está viendo? Sebastián, ¿lo ves? Sí, profe, yo lo tengo de igual forma en el EVA. Ok, seguro. Entonces les decía, los dos primeros ejercicios son contrarreloj muy rápidos. El primero que lo termine me va diciendo para que lo metas. A partir del ejercicio 3 es donde retomamos el tema de, digamos, los menús. Utilizando pseudocódigo, lo mismo, utilizando pseudocódigo, un programa con las siguientes opciones. Opción 1, sumar desde 1 hasta n. ¿Quién es n? N, miren acá abajo, es un valor que debe ser leído al comienzo de cada opción, diferente de 4. Es decir, cuando le den la opción 1, la opción 2 o la opción 3, lo primero que usted va a preguntar por el valor de n. ¿Ok? Lo puede preguntar a sí mismo, dígame cuál es el valor de n. Cuando es la opción 1, va a sumar todos los números que están entre 1 y n. Es decir, muy parecido al primero. Cuando sea la opción 2, mostrar, no es sumar, mostrar n números naturales, empezando por el 1. Es decir, si n es igual a 5, muestro 1, 2, 3, 4 y 5. Si en la opción primera me dieron n igual a 6, entonces voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Ve? En la opción 3, si me dan que n es igual a 8, pues voy a sumar n números pares, es decir, 8 números pares. Los primeros n números pares. Tal vez fue lo que faltó. Los primeros n números pares, 2, 4, 6, 8 números. 8 números pares. Empezando por el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8. Entonces, y de la misma forma como en el ejercicio que ustedes hicieron, es validar que si me dan una opción diferente de 1 a 4, pues usted dé un mensaje de error, pero se devuelva al bucle. Es decir, vuelva a mostrar este menú. ¿Bien? El cuarto es muy posible que nos quede ya por la hora, nos va a quedar para la clase, para la casa. Es lo mismo usando pseudocódigo, de manera que se lean números y se indique si el número que leí es par o impar. Para ello existe la función resto igual a número entre 2. Y aquí yo les explico cómo se utiliza esa función. ¿Bien? Estos puntos suspensivos que ustedes ven al inicio y al final, digamos, sería la parte que ustedes tienen que completar del programa. Aquí estoy leyendo el número, in num. Si el resto de dividir num entre 2 es 0, ¿qué quiere decir? Que el número es par. Si, por el contrario, no se cumple, es decir, el resto de número entre 2 no es 0, aquí está el else, entonces el número es impar. Es decir, cuando yo hago esto, número entre 2, cuando el resto es 0, quiere decir que el número es par. Cuando el resto no es 0, quiere decir que el número es impar. ¿Ok? Entonces,
eso es como cuando ustedes hacen 5 entre 2. 5 entre 2 le da 2, pero el resto es 1. Eso quiere decir que el 5 es impar. Si ustedes toman el 8, 8 entre 2 es igual a 4 y el resto es 0. Eso quiere decir que el número es par. Ese es básicamente este ejercicio. Y ustedes lo que tienen que hacer es aquí completar la parte anterior, donde están los puntos suspensivos, y la parte final, donde están los otros puntos suspensivos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre todo el ejercicio? Vale, entonces comenzó la contrarreloj. El primer compañero que termine el ejercicio 1 o el ejercicio 2 me abre el micrófono, dice su nombre, apellido, para que tenerlo en cuenta para que lo presente. Yo tengo el 1, profe. Jefe Santa Cruz. Jefe Santa Cruz, ya tienes el 1. Bueno, El listo. 1, profe. Profe, yo también tengo el 1, Muñoz, Luis Muñoz. Bueno, voy trabajando, como ya te digo, la delantera, Jefe Santa Cruz. Estoy trabajando en el 2, Gerardo. Ok. Ya tú no ¿Cómo? estoy mirando si ya tú tienes la participación. No, todavía no la tienes. Ok. Entras en la competencia. Abierto el micrófono, Luis. Profe, ¿va a dejar de compartir pantalla para compartir o...? Dale 5 minutos que los demás lo piensen un poquito. Ya sabemos que tú eres el que vas a hacer el primero. Ah, bueno. Vas trabajando, ya yo voy a dejar de compartir, pero si quieres mientras, voy a darle 5 minuticos para que los demás lo piensen y puedan comparar lo que hicieron con lo que tú vas a presentar. ¿Ok? Ok, profe. Profe, ya terminé el segundo, pero no sé si, tengo una pequeña dudita, no sé si se la comento por interno por aquí. Profesor, se fue. Anda. Es que el profesor ahorita te silenció la huella que tiene. Que están por aquí unos pastores predicando cerca de la casa. Cordero de Dios. Profe, ya terminé el segundo. ¿Quién? Luis Muñoz. Luis, tú vas a hacer el segundo. Dame para que lo demás. Profe, pero tengo una pequeña dudita. O sea, ya lo terminé, pero nada más es la inicialización del li en el for. Entonces, no sé si se la pregunta por aquí o... No, cuando lo presentes, ahí miramos. Ah, bueno, dale. El resto, vayan trabajando de todas formas para que comparen lo que están programando con lo que van a presentar sus compañeros. Y ustedes, que ya terminaron el 1 y el 2, traten de ir haciendo el 3. ¿Ok? Este ya es hacer una programación con un menú muy parecido a lo que ya hicieron en la tarea, pero con un valor n. ¿Ok?
Sí.
Bueno, muchachos, vamos a comenzar. El primero de los ejercicios. José. Era José, ¿no? Sí, profe. Adelante. Compártenos el ejercicio y explícalo, por favor. Profe, era en cualquiera de los dos bucles, ¿verdad? Sí, que ustedes entiendan que es más fácil. Ah, ok. Ya voy a compartir. Ya. Formato. ¿Ahí se alcanza a ver o está muy grande? Ahí está bien, ahí está bien. Adelante, comienza a explicar. Bueno, pues comencé a declarar una variable, o sea, la variable número, num, como entera. Y ya comencé con lo que es el bucle, lo hice con el bucle for. En la inicialización coloqué ahí igual a 1. Y en lo de la condición, entonces puse que se va a repetir siempre y cuando y sea menor que 101. Y en la actualización puse para que le vaya sumando de a 1. Entonces después coloqué, para mostrar en pantalla, digite número, coloqué el espacio para que digite el número y ya vendría lo que es el bucle. Y ya vendría la operación suma, la cual se va a repetir hasta que la variable sea menor que 101. Una vez termine, va a mostrar en pantalla el resultado de la suma es suma. Y ahí terminaría y cerré el programa. José, una pregunta. ¿Qué es lo que dice el ejercicio que hay que hacer? ¿Cuál es el enunciado del ejercicio? Sumar los primeros 100 números naturales. Y si tú estás sumando los primeros 100 números naturales, ¿por qué en este caso lees un número y lo sumas? ¿Cómo? ¿Por qué por qué haces un int? ¿Por qué le pides al usuario que digite un número para sumarlo? ¿Dónde están los 100 números naturales? ¿Dónde están los 100 números naturales que tú estás sumando? ¿En qué variable están esos números naturales? Por eso estarían en donde va digitando el número, ¿no? No, es que yo te estoy diciendo, los primeros 100 números naturales, ¿cuáles son? A ver, dímelo tú. ¿Cuáles son los primeros 100 números naturales? Pues o sea, del 1 hasta el 100. Entonces es 1, 2, 3, 4, así, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué tú le pides al usuario que lo digite si ya tú lo tienes? Sí, ya tú lo tienes. Ya caí en cuenta. Entonces sería borrar el usuario no tiene que digitar nada. Sí, ya caí en cuenta. Tiene que... Yo lo tenía resuelto. Luis Muñoz también. Sí, Luis, yo sé, tú vas a hacer ese uno. Ahí no tendría que ser num, el integer, sino i, porque no lo tienes declarado, no lo borres. Tienes que declarar suma y tienes que declarar i.
Y arriba, en vez de num, y. ¿Cómo? Cambia el num que tienes en la arriba de suma, en vez de num, no es num, es i. Y le doy el valor de 1. Ah, puede ser 0, no importa. Igual él se inicializa aquí en 1. Y entonces, cuando sumas, vas a sumar suma más quién. Más sí. Más i. Bueno, borre suma estaba bien. Ya, sí, ya. Suma más. ¿Ok? Dice que yo no sé por qué a ustedes les está dando más trabajo utilizar el ciclo for, que es el más sencillo. O sea, el ciclo for es sencillamente repetir algo una cantidad de veces. Entonces, mira por qué el ciclo for es muy utilizado. Si no se acostumbran a utilizar al formato que tienen, pues van a pasar trabajo. ¿Ok? Profe, yo hice el mío, yo lo puedo presentar ahora después del compañero. ¿Quién me está hablando? Sebastián. A ver, Sebastián, de todas formas, déjame anotarle, de todas formas, José David, te voy a poner una P, pero una P minúscula, quiere decir que esa participación la puedes mejorar, ¿ok? Ok, dejo de compartir. Sí, ya deja de compartir, muchas gracias. A ver, Sebastián, comparte tu solución. Ya, profe, ya lo estoy, porque yo tengo las clases en el celular y trabajo en el computador, entonces el computador mío no me deja descargar Teams, no sé por qué, pero ya voy a mandar al grupo. ¿Qué vas a mandar al grupo? Sí. Ahí lo mandé al grupo de... Ya es y presento pantalla. Antes de que lo devuelva, antes de que lo comparta, Sebastián, tienes el mismo problema que le acabamos de decir a José David. Es decir, estás leyendo números cuando no es la idea. Es decir, estás sumando los números que vas leyendo, pero además me llama la atención que introduces un error nuevo. Lees un número, pero resulta que sumas uno que se llama count. Entonces, ahí tienes una mezcla un poco extraña, Sebastián. Tienes que revisar bien, revisa lo que hizo tu compañero, porque ahí estás teniendo problemas. ¿Ok? O sea, empecé con el mismo problema que tuvo José David, pero le agregaste un problemita adicional. ¿Está bien? Bueno, entonces ese es el ejercicio 1. O sea, David, compártelo después en el grupo ya de la forma en que quedó final para que los compañeros lo puedan descargar. Luis Gerardo, ¿tú eres el que iba a hacer el 2? Sí, profesor, ya le comparto pantalla. Comparte y explícalo, por favor. Profesor, ahí se logra visualizar pantalla. Apenas está saliendo. Sí, lo que no veo lo que vas a presentar como tal. Ya se ve. Ahora sí. Bueno, profesor. Luis Gerardo, ¿cómo se escribe la palabra entero en inglés? ¿Qué le sobra? Es sin R. Ahí la R esa no va. No, la última sí, la anterior. Integer, aquí. Integer. Disculpe, profesor. Tienes ese defectico de hace rato, lo tienes arriba también. Ojo, cuidado con eso. Es verdad, profesor, es que en inglés estoy ahí. Bueno, pues empieza a dar cursos aunque sea en línea. Sí. Bueno, profesor. Bueno, entonces, claro, ya aquí está el primero. Ok.
Ya se lo doy. Vámonos. Sí. Y el segundo es este. Entonces, claro, dos variables, como en el primero, una llamada ahí, una entera llamada ahí y una variable entera llamada suma. Entonces creo el bucle, que la I me la inicializa en 1, que aquí tenía la dudita, profesor, y El 1 es par, te pregunto. ¿El 1 es par? no. Entonces la Entonces, corrección. ¿cuál es el primer par? Ahora sí. Entonces, si es menor que 101, 201. Ajá, 201, que me siga realizando la operación y que me la vaya sumando por cada repetición 2. Entonces aquí me realiza la suma hasta que él llegue hasta 101 o 102, por decirlo así. Entonces ya él va a parar aquí. Ya va a parar. 202. 202 es correcto, profesor. Y me va a mostrar el resultado. Apenas él llega a 202, él va a parar, pero no va a realizar la suma, sino que va a realizar esta operación. Perfecto. Ok. Entonces ahí finaliza el programa. ¿Alguna pregunta para Luis Gerardo con este caso? Bueno, Luis, ya tienes la participación. Ok, profesor. Comparte ese fragmento del programa, compártelo en el grupo para que los compañeros lo puedan descargar. Ok, profesor. Muchas gracias. Bueno, Okay. queda el tercer ejercicio. Nos queda el tercer ejercicio. Son las 11:40. Vamos a ver si algún compañero ya lo tiene avanzado y quiere mostrarlo. Oriana. Profe, ya no lo he hecho. No lo has hecho. ¿Qué te pasa hoy? Te veo hoy como desanimada. ¿Qué te pasó? No, profe, yo todavía no lo he empezado, porque como también está dándole prioridad a los que no habían participado, me quedé relajado. Ok, estás relajadita hoy. Sí. Tienes que activar. A ver, Rafa, ya lo hiciste. Nada, profe, todavía no. Estoy comenzando la pena. Apenas comenzándolo. Gisela, ¿cómo vas con ese? Con el segundo. ¿Con cuál? Con el segundo ejercicio. Ah, El del menú. espera un momento. Profe, el segundo ya no lo habían mostrado. El segundo no, el tercero, perdón. Ah, no, lo estoy haciendo. ¿Estás haciéndolo? Sí, lo Todavía. estoy haciendo. Bueno, vamos a esperar 5 minutos para ver si alguien lo termina, si no ahí vemos cómo hacer. ¿Está bien?
Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Voy a compartir aquí un momento. Vamos a dejar el ejercicio 3 porque es importante para lo que estamos haciendo, para la casa. ¿Bien? Para que lo piensen, lo desarrollen con calma y voy a preguntarle a un compañero al azar el próximo viernes. Es decir, que todos deben traerlo porque usted no sabe si le voy a preguntar o no. No voy a preguntarle, por una cuestión lógica, ni a Rafael, en este caso a Luis Gerardo, ni a José David, porque ya tienen su participación, igual que Oriana. Es decir, esos 4 compañeros no tienen que estar preocupados, pero deben hacerlo. ¿Bien? Al resto de los compañeros les sugiero que lo hagan, ¿bien? Y lo tengan listo para mostrarlo en la clase del viernes, porque vamos a empezar con este ejercicio. ¿Está bien? En este caso vamos a hacer entre todos lo que falta para el ejercicio 4. Recuerden que aquí habíamos colocado unos puntos suspensivos que vamos a quitar ahora mismo y unos puntos suspensivos en la parte final. ¿Ve? La idea es que entre todos logremos armar lo que le falta a este ejercicio. ¿Ve? Yo voy a colocar mi parte. Lo primero que veo que le falta es el comienzo del programa. Y por supuesto que si le falta el comienzo del programa, pues también le está faltando el final. ¿Ok? Como estamos hablando de comienzo y final y normas de buena programación, pues voy a hacer esto para que se vea que toda esta parte está dentro del programa principal. ¿Está bien? Entonces, ¿quién me colabora con la segunda cosa que falta? Una sola. ¿Quién me colabora? Si no hay voluntario, empiezo a preguntar. Una variable entera, profesor. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Integer, num. ¿Y lo inicializo con qué valor? 0. Listo, perfecto. ¿Alguna otra variable? La suma. No, miren lo que dice el enunciado. Sean números y se indique si es par o impar. Ojo, el truco está aquí, se lean números. Por lo tanto, no es uno solo. Aquí estoy leyendo uno. A ver, encontrar los números pares, impares. Sí, pero... Profesor, mostrar el número si es par o impar. Sí, eso lo estoy haciendo acá. Eso lo estoy haciendo acá. No, pero una variable que muestre, que es donde se guarde el resultado. No, yo lo único que necesito es dar un mensaje, míralo acá. Si el resto de la división entre 2 es 0, es que el número es par y doy el mensaje. ¿Qué es lo que me le está faltando a esto? Pedirle al usuario que dijiste. Pedirle al usuario que dijiste. Eso sería algo, está bien. Ok, vamos a colocarlo. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Out con out. Con out, en este caso, out. Yes. Out. Y número para comprobar si es, aquí se me pone N, para comprobar si es par o impar. Pero ahí me faltaría algo. Como el usuario va a estar digitando números, evidentemente yo voy a tener que tener un bucle. Entonces, ese bucle tengo que terminarlo de alguna manera. Entonces, le voy a indicar aquí 0 para terminar. ¿Eh? Es decir, yo le tengo que dar al usuario la posibilidad de
que cuando me introduzca un número, pues ya termine. ¿Ok? Entonces voy a separar un poquito acá porque aquí todavía nos falta algo. Una variable booleana, profesor. Perfecto, me gusta. Booleana. Vamos a poner la misma que hemos puesto siempre como para irnos acostumbrados. Y la inicializo ¿con qué? Con verdadero. ¿Y ahora qué hago? While. Ship. While sick. Déjenme mirar. ¿Quién es el que me está hablando? Muñoz. Luis Geraldo. Ok, Luis Geraldo. Rafael, te veo callado hoy. No, porque yo cuando estaba diciendo todo el mundo estaba hablando y no me escucharon porque... Excusa. Ok. While sick quiere decir que mientras la variable sick sea verdadera, ¿sí? Y ahora que tengo que colocar aquí, Un corchete, pero. una llave. Abrir una llave. La llavecita abierta y todo esto tiene que quedar dentro de esa llave. Entonces, volvamos a ver porque en algún momento hay que cerrar la llavecita. Como que sea más o menos por aquí. Volvemos ahora a rectificar el programa. Vamos a rectificar el programa. Declaro una variable num, que es donde voy a leer los números, una variable booleana sig para este bucle while, mientras se mantenga esta variable como verdadera. Entonces te voy a pedir que me digite un número y voy a comprobar si es par o impar. Pero había una pregunta que tendría que hacer antes. ¿Cuál es? Si es 0, sí, falso. Si el número es eso. Si el número es igual a 0, ajá. Entonces, y fíjense que aquí es interesante esto. Lo puedo hacer aquí mismo para que no crezca tanto el programa. Hago seek por el false. Y aquí, pues voy a tener el else. Y fíjense que aquí el else es todo lo que está faltando. Y se abre también llavecita. Fíjense cómo es importante el tema de las llaves. Una lástima que la tabulación aquí sea tan grande, pero bueno. Y aquí me está faltando esta llave. Comprobemos si estamos bien, si estamos mal, si nos faltan llaves, si nos sobran llaves. ¿Ok? Primero, vamos a separar aquí para que se vea un poquito más. Te estoy pidiendo el número y le estoy diciendo que para terminar me tecleo un 0. Leo el número. Pregunto si el número es igual a 0. Si es 0, voy a colocar la variable del ciclo en false y voy a terminar. Disculpe que lo interrumpa, pero ahí hace falta en ese... Entonces hay falta... Abajo del sit hay que poner un out de fin de programa. No, es que lo que quiero hacer es ponerlo aquí al final, porque de todas formas el programa va a terminar, sea por aquí, sea por cualquier otra vía. Vamos a ir comprobando las llaves. ¿Ok? Aquí nada más que estoy poniendo sig igual a fal, por lo tanto no hacen falta llaves. Aquí en el else, quiere decir que no era 0. Voy a preguntar si es par, entonces hago esto. Si es impar, hago esto.
Es decir, esto es todo lo que va en el else. Por lo tanto, esta llavecita que estoy sombreando es la llavecita del else. Creo que le falta un espacio. Esta llavecita es la del else. ¿Ve? Esta llave que está aquí, ¿de qué era? ¿O de qué es? El ciclo. La llave del while. Dígame si me equivoco. Esta es la llave, esta es la llave del while. ¿Ok? Entonces, entre esta y la otra, que es la del fin del programa, es donde debo poner un out que diga fin del programa. ¿Ok? De esta manera queda, si no hemos introducido por ahí ningún error o alguna cosita que no funcione, esto es lo que hacemos en este programa. Profe, creo que las llaves que están dentro del segundo ahí te están como sobrando ahí. Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora. En este caso, porque yo tenía pensado en agregar otra parte, pero vamos a agregarlos ahora si quieren. Si yo, por ejemplo, además de decir que es par, quisiera contar cuántos números pares fueran, que para eso fueron las llavecitas en este caso, pues sencillamente yo tendría que, cada vez que paso por esta parte, incrementar el contador de números pares. Cada vez que pase por esta parte, incrementar el contador de números impares. Y al final aquí decir fin de programa, se contaron o se leyeron tantos números pares, se leyeron tantos números impares. Pero si no fuéramos a hacer eso, pues estas llavecitas pues pudiéramos eliminar. ¿Ok? Se las dejo para que ustedes jueguen con el programa y le agreguen opciones. Y puedan comenzar ya ustedes mismos a generar, digamos, mejoras a los programas que estamos viendo en la clase. ¿Se comprende? Sí, profesor. Bueno, lo voy a guardar para subirlo ahorita. Ahorita se lo subo al aula para que ya se queden con esto. Insisto, traten de hacerle mejoras. Recuérdense que aquí nos quedó pendiente el ejercicio 3. ¿Ve? Nos quedó pendiente el ejercicio 3. Profesor, eso está en el... En el EVA, pero en el EVA está, pero sin lo que le acabamos de agregar. Entonces, la idea que voy a hacer ahora, es más, lo voy a hacer antes de cerrar la clase, es precisamente subir eso acá. Es decir, voy a subir esto que acabamos de hacer, lo voy a subir en la parte que dice menú recursivo, en la pestaña de hoy. Voy a subir ese archivo que acabo de guardar. Aquí está. Ahí está, ya subido como ejercicio clase 7 de octubre. Ya ustedes pueden revisarlo. Ya les debe aparecer. Si actualizan la página, ya les debe aparecer. Bueno, entonces muchachos, quedó pendiente. Recuerden el ejercicio del menú. Cualquiera de los que no han participado, debe poner, muchachos, yo hasta ahora no he sancionado, por así decirlo, a los que no traen el ejercicio hecho. Sencillamente es una oportunidad que están perdiendo. Pero, en caso de que nadie lo traiga, entonces sí ya tocará empezar a colocar notas. Digamos, si yo llamo ahora a Gisela, por poner un ejemplo cualquiera, y le digo, Gisela, ven a hacer el ejercicio que quedó pendiente, y Gisela me dice, no, profe, no lo hice, entonces ya vamos a tener que empezar a colocar punticos negativos. Entonces es importante para que se esfuercen, hagan el esfuercito para trabajar bien
eso en la casa. ¿Ok? Preguntas, dudas de lo que hemos hecho, alguna sugerencia. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Otra pregunta. El taller que hicimos, ¿eso usted dice cómo nos salió en la próxima clase? No, yo lo voy revisando. El problema es que para eso me tengo que sentar a ir leyendo los códigos uno por uno y yo ahí mismo le hago los comentarios y le doy la nota. No se preocupe. Ok, profesor. Fíjate que esta semana es un poquito cargada, pero hoy, por ejemplo, hoy no lo puedo ni tocar porque tengo clase hasta por la noche. Si mañana o el viernes, que tengo el día un poquito más libre, yo me siento y trato de ya dejar de realizar los 7 ejercicios. ¿Ok? Una pregunta también, ¿basta con que solo un compañero del grupo lo mande o ambos hay que mandarlo? Ese ejercicio era por pareja, uno solo de los dos lo sube, pero debe colocar el nombre de con quién trabajó, porque si no, el que lo subió. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, esto es todo por hoy. Vamos a trabajar. Profe, Dime, Gisela. ¿a dónde se sube ese ejercicio que es en pareja? ¿O se lo vamos a mandar en la clase? Ya ese estaba, ya ese creo que cerró. No sé si todavía queda chance de subirlo. O sea, ese ejercicio Estaba todavía a las 10 de la mañana. está cerrado a las 10 de la mañana. ¿Tú no lo alcanzaste a subir? No. ¿Por qué? ¿Con quién lo hiciste? Sola. Bueno, yo voy a hacer un ajuste para que lo puedas subir antes de las 2 de la tarde, pero tienes que estar atento para que no se te venzan los plazos, Gisela. ¿Ok? Termina la clase y hasta las 2 de la tarde tienes chance para subir. Creo que él te permitía, tiene una fecha límite aquí, creo que te permitía subirlo hasta las 10, pero te voy a extender el plazo hasta las 2 para que lo subas. ¿Está bien? Supone que ya lo tienes hecho. ¿Cuál es el que es en pareja, profe? Ese mismo me está preguntando Gisela. Tarea bucles. Este de tarea bucles. Este que dice tarea bucles, dice por pareja de compañeros. ¿Y quién está solo? ¿Quién? ¿El compañero está solo o lo puedo hacer yo solo? Bueno, ya tú tenías que haberlo hecho. ¿Quién me está hablando? Profe Mateo, ¿se acuerda que yo le mandé la incapacidad? Sí, Mateo, listo. Bueno, ya Gisela no te sirve porque ya Gisela lo hizo, entonces te va a tocar hacerlo solo. Entonces, te recomiendo que te sientes ahora que todavía estás en caliente y trata de subirlo. ¿Ok? Igual él tiene plazo normal hasta las 2, pero te permite subir hasta las, creo que 10 de la noche o algo así. Pero trata de hacerlo en el tiempo que te falta. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, esto es todo por hoy. Cuídense, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el viernes. Recuérdense con el trabajo que quedó pendiente. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Ahí va el profe. Muchas gracias. Saludos. Chao, Ariana. Que esté bien, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.